Yo me detuve a leer Hechos 22. Y esta historia de Pablo es interesante. Tú tienes mucho por donde cortar. Porque dice la palabra que Pablo era un tipo estudiado. Pablo lo prepararon los mejores eruditos de la época. Pablo, diríamos hoy, que fue a las mejores universidades. Diríamos que Pablo era hijo de políticos. Pablo era hijo de esa gente que dominaban la élite. Pablo se metía en la élite y manejaba la élite. Y por eso Pablo tenía mucho conocimiento. Pablo tenía mucho conocimiento de la palabra. Pero, porque aquí viene el pero. Aquí es que viene el pero. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo. Tú puedes tener el conocimiento en empresa, en trabajo, de universidades, y tener deseos y anhelos. Pablo se jactaba de ser el mejor de su generación, el mejor estudiante de su generación, y apoyado por el gobierno. Pablo tenía un apoyo por el gobierno, y cuando aparece el movimiento de los cristianos, cuando aparece Jesús, Pablo comienza a escuchar de este grupo. Pablo comienza a escuchar de este grupo que habla de Dios, que habla del Hijo de Dios, que te predica un evangelio diferente a un evangelio que él había escuchado antes. Pablo escuchaba siempre hablar de la ley de Moisés. Pablo era fiel creyente, pero no aceptaba esta nueva enseñanza. El imperio, la élite, no aceptaba esta nueva enseñanza, esta forma diferente de predicar el evangelio. De decirle a la gente, oye, mira, tú estás equivocado. Cuando los jefes de Estado encuentran un opositor que le dice las cosas como son, se ofenden, se molestan y dicen, ¿quién es este que viene a decirme a mí? ¿Quién eres tú para venir a decirme a mí? Entonces Pablo estaba dentro de ese grupo y Pablo decía, no, es que yo no puedo permitir que estas personas vengan a hablar, a decirnos a nosotros lo que hay que hacer cuando nosotros cumplimos las leyes. Nosotros llevamos el orden que se nos enseñó, el orden que Abraham nos dejó, el orden que Moisés nos dejó. Nosotros, entonces, ¿cómo Jesús viene a quebrantar la ley como ellos decían? Y Pablo decía, yo eso no lo voy a permitir. Denme una carta que yo voy a traer a los cristianos donde quiera que estén. Denme una carta para yo poder tener autoridad y apresarlos donde quiera que estén. Y Pablo se jactaba de ese poder que él tenía, porque el día una vez le dieron sus cartas para ir a la sinagoga, para ir a los demás pueblos. Pablo era un embajador del rey. Y donde Pablo llegaba le abrían la puerta porque llegó un hombre con autoridad y con una carta del jefe. Llegaba con un decreto. Pablo llegaba con un decreto del jefe. Y por eso donde Pablo llegaba, o sea, todo el mundo le abría el respeto para el señor Pablo. En ese tiempo Saulo. Y donde Saulo llegaba, eso era el terror de la época. Entonces Pablo o Saulo tenía eso entre su sangre, quería acabar con estos seguidores de Jesús, quería acabar con el cristianismo. Pablo, todo su conocimiento de la palabra y todo su conocimiento de estudios no le permitían ver las enseñanzas de Jesús, porque la enseñanza de Pablo eran enseñanzas terrenales. Las enseñanzas de Jesús eran enseñanzas espirituales. Por eso el que no tenía los oídos abiertos no entendía a Jesús. Por eso Jesús siempre hablaba en parábola, porque le hablaba a los que tenían ese oído espiritual nada más, y a los que no, él se la explicaba.
Pablo tenía conocimiento nada más de hombre. Y por eso él perseguía a los cristianos. Pero Pablo un día pidió carta. Le dijo, dame esa carta que lo voy a traer de donde quiera que estén, porque ya no están aquí en el pueblo, ya se dispersaron. Pero yo lo voy a perseguir y donde quieran que esté, yo lo voy a traer. Porque eso no puede seguir caminando. Eso no puede seguir así. Y dice que Pablo armó su equipo. Yo me imagino ahora a Pablo con un convoy de tanques de guerra, aviones, operaciones especiales. Pablo preparó su equipo para perseguir a esa gente. Pablo buscó un equipo del FBI. Pablo buscó ese equipo especial para que lo apoyen en esa misión. Pero aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno cuando tú tienes un cara a cara. Hay personas que tú lo andas buscando, que tú lo quieres ver y cuando lo ves de frente no sabes qué decirle. Hay personas que tú lo buscas. Yo quisiera ver a fulano de tal. Yo quisiera verlo para que él vea. Y cuando lo tiene cara a cara no sabe qué decirle. Pablo le pasó lo mismo. Pablo iba con ese ímpetu, con ese deseo de demostrar quién él era. Y cuando tiene ese encuentro con Jesús, que viene esa luz y lo rodea, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Saulo se quedó sin palabra. Saulo no tenía la palabra para darle la respuesta a Jesús. Porque ya no era una voz de hombre que le estaba hablando para él obedecer órdenes. Era una voz del cielo, una voz espiritual. Esa luz tan radiante de Jesús lo dejó ciego. Lo dejó ciego y Pablo no encontraba qué hacer, qué decir. Lo único que le dijo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Y Jesús le dijo, Saulo, yo soy quien tú persigues. Mira, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, Pablo era un tipo lleno de la palabra, de conocimiento. Pablo pudo haber argumentado, pero cuando tú tienes una revelación del cielo, todo el conocimiento humano, todo tu poder humano se desvanece. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú tienes una palabra de Jesús, cuando tú escuchas la voz del cielo, tu conocimiento no terrenal se desvanece. Pablo quedó desvanecido en el suelo. Y cuando tú estás en el suelo, alguien tiene que venir a tenderte la mano. Pablo andaba con un ejército. Pablo andaba con un grupo de ejército, un grupo de gente al servicio de él. Pero cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, todo el equipo se devolvió al pueblo. Todo ese convoy de gente que Pablo andaba, todo ese grupo de gente se devolvió para el pueblo. Saulo quedó solo. Saulo quedó solo. Quedó solo y ciego. Lo dejaron en una posada, le tenían la mano, lo dejaron en una posada. Quédate aquí, mi niño, que yo no voy a cargar contigo ciego. Así hay un grupo de gente que cuando te ven turbado, cuando te ven ciego, que no encuentras salida a los problemas, se quedan turbados, te abandonan. Y Saulo fue abandonado. Saulo fue abandonado por ese convoy de gente, por ese grupo de gente. Pero ¿sabes qué? Había un grande que lo estaba esperando. El conocimiento de Pablo se desvaneció. Todo el conocimiento de Saulo que se desvaneció automáticamente. Pero había un Ananías que tenía una palabra. Había un Ananías que tenía una palabra para devolverle la vista. Y no solo la vista terrenal, esa vista humana. Ay, santo, mira, la vista celestial. Se le abrieron los ojos espirituales a Pablo. Y por eso Pablo tiene una transformación. Porque Pablo se le abren esos ojos espirituales. Y ya lo que él veía en lo terrenal, ¿sabes qué? El poder que sentía en lo terrenal se le desvaneció. Porque ni siquiera volvió donde el jefe. Ni siquiera volvió donde el jefe que le dio carta para que persiguiera a los cristianos. Ese conocimiento se le desvaneció. Pero ahora nace un nuevo Saulo. Ahora nace un Pablo. Un Pablo lleno de poder espiritual, lleno de poder del cielo, con conocimiento. Imagínese usted Pablo ahora,
con este poder para hablarles a reyes y con una palabra del cielo. Con una palabra del cielo que iba a transformar el mundo. Este tipo perseguidor, acosador, hoy se convierte en un aliado. ¿Sabes qué? Cuando tú estás teniendo un cambio, una transformación, que tú vienes de las drogas, del alcohol, de ser maltratador de mujeres, de ser hijo abandonado, cuando tú comienzas a tener un cambio, la gente no cree en ti para nada. Y tú crees que la gente creía en Saulo. Y le decía, no, Señor, yo con ese no. Ese mata a los cristianos, ese lo persigue. Porque hay un principio de transformación que la gente no entiende. Hay un principio de transformación que la gente no asimila. La gente no asimila ese cambio. Y es ahí donde Jesús viene y te dice, mira, esto es con paciencia. Esto es con paciencia. Déjame transformarte, darte el tiempo de transformarte, para que las palabras que salgan de tu boca ya no sean la misma de perseguidor. Por eso cuando tú entras a la iglesia, tu palabra, tu vocabulario, la forma de expresarte ya no es la misma. En mi caso, por ejemplo, yo le escribí a mi pastor, le decía, pastor, ¿qué es lo que? Pero ya esa palabra en mi vocabulario ha ido desapareciendo, porque hay un nuevo orden, una palabra de Dios que se revela en mi corazón. Una palabra de amor que es que yo debo brindar al prójimo. Una palabra de respeto que debe fluir. Cuando Pablo estaba teniendo esa transformación, estaba solo. Así te sientes tú hoy. Así te sientes tú hoy, solo. Solo porque está teniendo un cambio. Está teniendo un cambio de mentalidad. Está teniendo una metanoia. Está siendo transformado. Por eso hoy tu corazón se llena de nuevas palabras. Pero por eso está en el medio. Está en el medio ahí. Porque los que te conocían dicen, no, pero ven acá. Ese no es el Pablo que yo conozco. Ese no es Saulo. Ese no es el que yo conocí. Pero ¿qué pasa? Los cristianos tampoco lo aceptaban. Porque tenían ese temor. Entonces, en ese tiempo que tú estás solo, es que el Señor viene llenándote de palabras, llenándote de sabiduría, para tú enfrentar a ambos bandos, para hablarle a los que eran tus amigos que hoy no entienden tu transformación, pero hablarle a los que van en el camino que tú estás buscando. Y ahí es que viene esa transformación, ahí es que viene el Señor a creerte. Ahí es que viene la persona a creer en ti. Cuando tú te tomas tu tiempo para madurar. Cuando te tomas tu tiempo para asimilar. Pero sobre todo cuando tú comienzas con el ejemplo. Dice la palabra que somos cartas abiertas. Que somos cartas de presentación. Ya son tus frutos lo que va a hablar. Ya no es tu palabra, ya son tus hechos. El que te conocía antes dice, no, pero ese no es el mismo. Y el que te conoce nuevo, dice, no, pero tú no me estás hablando a mí de la misma persona. Y tú le dices, sí, ese es mi gran testimonio, de allá me sacó el Señor, de las fosas de los leones, del lago cenagoso. Me sacó de ser un tipo incrédulo a ser un creyente. Me trajo de ser un perseguidor a ser perseguido. Porque el mismo grupo al que yo pertenecía todavía está siendo incrédulo. Entonces esos son los que me van a perseguir a mí ahora. Esos son los que te van a perseguir a ti. Mira, llega ese tiempo donde tú dices, pero wow, ¿y dónde están mis amigos? Y déjame decirte que tus amigos están todos en el mismo lugar, haciendo lo mismo que tú lo dejaste. Bebiendo romo, fumando juca, siendo infieles, maltratando a mujeres, abandonando a los niños. Están todos. Ahora con tu madurez, ¿te devuelve o continúa? ¿Te devuelve para ese grupo o continúa el camino de Cristo? Continúa ese camino del amor. Continúa el camino del perdón. Esta paz, esa paz que se siente en el camino de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es lo que el mundo no entiende.
esa paz que te transforma, esa paz que te da cuando tú te ves en medio de las dificultades. Cuando las dificultades te están arropando, ahí tú vienes paz y te llenas de ese amor de Cristo. Te llenas del amor de Cristo. Y ya nada te turba. Nada te turba. Y por eso Pablo decía, mira, me gozo en la escasez y me gozo en la abundancia. Cuando estoy preso me gozo, pero cuando estoy en libertad me gozo. Porque Pablo aprendió que el cuerpo puede estar preso, pero su alma está libre clamando. Su alma estaba libre adorando. Y por eso, mientras Pablo y Silas presos en el calabozo adoraban, las celdas se abrían, los problemas se iban, nada lo turbaba. Nada lo turbaba. Y cuando tú comienzas a caminar el evangelio del amor, el evangelio de la gracia, no hay nada que te turbe. Y yo admiro la historia de Pablo. Mira, ahí tú que estás escuchando, tú que estás mirando, hay muchos Pablos. Tú eres ese Pablo, que Pablo no logró cosas antes porque Pablo la buscaba en el lugar equivocado. Pablo buscaba la gloria. Pablo buscaba ser reconocido. Y por eso él tenía esa conducta, porque él decía, mientras yo traigo a un cristiano y lo condeno, más mi fama corre. Más mi fama corre. Pero hay una palabra que decía, mira, tú no lo vas a lograr, porque tú vas a lograr el éxito es cuando comience a hablar de mi palabra. Y Pablo quería ser exitoso, pero Pablo consiguió fama, Pablo consiguió gloria y honra cuando comenzó a hablar del evangelio de Cristo, cuando la palabra del cielo le fue revelada. Así que hoy a ti yo te digo que tú no vas a lograr ese éxito donde tú lo estás buscando. Por eso se te hace tan pesado. Por eso los negocios no se te dan. Por eso no sales de una deuda. Por eso no sales de tanto alboroto en tu cabeza. Porque estás primero buscando las añadiduras. Y dice la palabra, no. Buscar el reino primero de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Hay muchas personas que se afanan buscando esas añadiduras. Luego la pierden. Luego la pierden porque no le da paz. Y tú lo ves en esos afanes día tras día. Pero cuando tú estás en la palabra, tú comienzas a entender que cada día trae su propio afán. Y comienzas a buscar primero el reino. Cuando tú llegas al trono de gracia, nada te hace falta. Nada te va a hacer falta a ti. Así es que hoy te invito hoy primero a buscar el reino de Dios y su justicia. Primero te